Me dices dónde consigo ese mezcal y te ganas unos pesos, o te pego un tiro en la cabeza por hocicón. Hasta la borrachera se le bajó a Tomás, se puso pálido, pálido. Al voltear a ver a todos, pues me vio a mí y me señaló. Él sabe dónde. Demetrio, dile al capitán dónde encontrar el mezcal. Y me jodió. Te juro que fue así, Epifanio. ¿Qué me quedaba? Nomás lo miré. Sea como sea, ya nos cayó el chavisco. Ambos nos acercamos al capitán. Le entregué la jarra de barro medio llena. Gracias. La tomó con cuidado. No bebió luego. Primero la olió. Sargento, gritó. Un pelón corrió hasta él. Desenvolvió de un trapo que llevaba en su mano, seguro para que no se empolvara, un pequeño vaso de cristal. Un caballito. Aquí tiene. Y se retiró. Entonces el capitán se sirvió un poco de licor. Lo observó a través del vaso transparente, poniendo atención en su espesor, cómo el cuerpo se pegaba en las paredes como desesperado, mirando las perlas que se formaban y cuánto tiempo tardaban en reventar. Parece bueno, comentó, y un pequeño sorbo lo paladeó en su boca por unos segundos. Parecía uno de esos que alguna vez escuché decir cateador o catador, algo así. Luego me dio la cabeza de arriba abajo. ¿Qué tipo es?, me preguntó, con una curiosidad normal, ya más calmado. Tobalá, señor, le di del mejor, pero si gusta también tengo pechuga y con gusano. Tomó un segundo trago, esta vez más prolongado, mientras me escuchaba. Al terminar exhaló no hace falta. En verdad está muy bueno, y debo decirte que he probado muchos, en Durango, Zacatecas, San Luis, Puebla, pero este se lleva a todos. Nunca me hubiera imaginado que en este lugar perdido de Dios, Matatlán, existiera una bebida como esta. Después de tomar un segundo caballito, me miró. ¿Y ahora qué hago contigo, Epifanio? Si te llevo, te encerrarán por unos años, lo menos 10. Los jueces son duros en Oaxaca. Yo comencé a sudar frío. Creo que se dio cuenta. Sirvió otro caballito hasta el borde. Para todo mal, mezcal, me dijo, y me extendió el vaso. El tiro de gracia, pensé. Le di un trago grande, del tamaño del problema que se nos venía encima. Sentí como el calor del espadín me bajaba desde la garganta hasta la panza. Tosí. No fue por falta de costumbre, fue por miedo. Me atraganté. El capitán soltó una carcajada. Sargento, a sus órdenes, contestó desde la distancia. Nos los jalamos, capitán. Entonces sí se me aflojó el estómago. No. Tomen la jarra y denles una probita a los muchachos, nomás para que se quiten el frío. Luego, cárguense 2 barriles de este mezcal y 2 más de los otros, y uno para ustedes. Sí, capitán. Y el sargento se dirigió a la tropa. Ahora, muchachos, éntrenle, les decía mientras les pasaba la jarra uno por uno. Entraban con ganas. ¿Cómo no? Si no les costaba nada. Después de echarse unos tragos, los pelones comenzaron a cargar los barriles. Los amarraron bien sobre las mulas. Cuando todo estuvo cargado, el sargento le avisó al capitán que la orden había sido cumplida. El capitán se levantó, se sacudió el trasero. Demetrio, sácanos de aquí. La verdad, dar por este lugar está muy difícil. Tanto que ya no recuerdo el camino, y seguro mañana menos. ¿No cree usted, sargento? Sí, capitán, son de esos caminos que se olvidan fácilmente. Ambos sonrieron. El capitán se volvió hacia mí, miró a Juan, Pedro y a Miguel. Los felicito, muchachos, no les quito su tiempo. Sigan trabajando. Quizá otro día los vuelva a ver, aunque lo mejor es que no. Me dio la mano. Hasta luego, Epifanio, y me sonrió. Con voz fuerte ordenó: monten. La tropa obedeció al momento. ¡En marcha! Vimos cómo se alejaban. El soplón se retrasó un poco. Volteaba buscándome. Cuando me vio, movió su mano en señal de despedida. ¡Adiós, Demetrio!, le grité. En cuanto los perdimos de vista, tomamos unos carros y nos servimos unos buenos madrazos de mezcal para quitarnos el susto. Al fin y al cabo, como dice el dicho, para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Y tomamos hasta que el amanecer nos alcanzó. Okay, muchas gracias.
Gracias, Luis Nakauma, cuentacuentos de Córdoba. Muy bien. Continuamos y es momento de escuchar a Óscar Contreras Hernández. Él es originario de Tuxtepec, Oaxaca, narrador de la fatalidad y la memoria, cuya obra se interna en las grietas del realismo sucio y la crónica visceral del México profundo. Autor del libro de Besos y otras pócimas. Actualmente trabaja en su volumen de relatos Los Tremesinos, cuentos de tierra caliente. Una cartografía artística donde la violencia del machete, la ironía de la burocracia y el silencio de los márgenes convergen en una prosa descarnada. Su escritura disecciona la condición humana en paisajes calcinantes, transformando el polvo y el trauma en una arqueología emocional de la supervivencia. Ha sido distinguido con la mención de honor por la Academia Literaria de la Ciudad de México y es miembro de la agrupación Escritores del Golfo de México. Lo recibimos con un fuerte aplauso, Óscar Contreras Hernández. Gracias. El mudo. Cuando le ofrecieron montar un toro, no dudó un segundo en aceptar. Bajo los influjos del alcohol se siente una pluma ligera que ningún animal puede vencer. Le dicen mudo porque solo asiente, porque no encuentra palabras para explicar el mundo que ha vivido. Se quedó sin habla desde que vio las golpizas que su madre recibía de su padre. Él gritaba, ¡no le pegues! Pero esas palabras se perdían en el aire, difuminadas como un estornudo provocado por el polen. En la calle lo llaman y él solo agacha la cabeza, se esconde en las drogas. Asiente con la testa, dispuesto a montar. Le pega un trago a la lata de cerveza e inhala una línea de cocaína para agarrar valor. Le llegan imágenes de cuando se bañaba en el arroyo bajo una parota. Miraba el sol reflejarse en el agua, filtrarse entre las ramas, mientras disfrutaba un cigarro de marihuana. Volaba, olvidaba su pobreza y sus manos callosas rotas por la labor. Regresa a la realidad. En el cajón espera un toro azabache, los ojos desorbitados por la furia. Patea la caja, intimida a los caporales que dan un saltito hacia atrás. La gente expectante, quitándose el calor con cerveza y sombrerazos. Mudo se acerca, se encomienda a la Virgen de San Lucas. Su corazón se acelera al posarse en el cajón. Sus piernas enclenques tiemblan. El toro brama, lanza una cornada al cielo. Mudo acomoda su sombrero y recuerda a su padre muerto. Lo mataron en la puerta de su casa una mañana mientras se tomaba un tarro de café. Ya le había dado varios sorbos cuando los disparos en el abdomen hicieron borbotear café caliente por los hoyos de su panza. De nuevo vuelve al presente. La banda espera el momento en que Mudo se suba a la bestia. Él lo toca con las yemas de los dedos. El toro responde con una patada a la caja. Se acomoda la pretina y el sombrero. Rompe en llanto mientras cae sobre el lomo del animal. ¡Puerta, señores!, escucha decir al locutor en cámara lenta. El toro da su primer salto. Mudo soporta el embate. Sus lágrimas caen al suelo y se deshacen. Segundo reparo. Un dolor agudo le atraviesa la columna. Una sensación de chile que recorre sus vértebras. Tercer reparo. Se suelta sin fuerzas. Queda a merced del cemental. El toro chicotea. Un cuerno le golpea la cabeza. Se desconecta del mundo y recuerda el único día que fue feliz junto a su padre. Una tarde lluviosa en que lo meció bajo la lluvia, en un columpio hecho de llanta. Él, con sus manitas agarradas a los lazos, sintiendo la frescura del agua golpearle la cara, el cuerpo, el alma. Cuarto reparo. Mudo es ya una piltrafa en el lomo de la bestia. Va atorado de una espuela. El toro lo azota contra el suelo. Su cráneo se abre en dos. Los Tremesinos. La comadrona trabaja a la luz de un candil. La luna posa su claridad tenue sobre la cara sudorosa de la parturienta y sobre la del padre que se apacigua los nervios con una botella de mezcal. Son 5 niños en camino. Para 3 el camino termina apenas cruzan el canal de parto. Solo 2 sobreviven, aunque no por mucho tiempo, piensa la partera. No lo dice, solo lo piensa, apoyada en la vasta experiencia acumulada a lo largo de los años. Inhala su cigarrillo, mira al cielo
y mostrando sus escasos dientes negros le dice a la madre: tú ten fe, mujer, se te van a lograr, ten fe. Los prematuros que aún respiran hacen esfuerzos por mantenerse. Sus carnes delgadas, pegadas al hueso, se marcan en cada jadeo. Aprietan sus manitas y sobreviven por razones que algunos llaman milagro, quizá por no saber las causas reales, que si se buscan con razonamiento se encuentran. En su adultez no alcanzan más de 1,30 m. En la primaria sufren burlas por su talla. Tremecinos les dicen, porque su madre solo los soportó 3 meses en el vientre. Son productos de una violación, cuando la mujer fue mancillada a orillas del río. De nada sirvieron sus súplicas, ni su rosario en mano. Se desprendieron las cuentas, se desprendió el vestido y su interior se desgarró, como se desgarró para siempre su confianza en los hombres. Aún así, al saber del embarazo, cumplió cabal los designios de Dios, los que Él me dé, recordó su promesa años atrás. Más le hubiera valido llevar a los trenecinos los 270 días necesarios para que las carnes y los pensamientos maduren. Su juventud no fue menos pesada que la infancia. El odio se les apelmazó en un rincón donde la conciencia tiene prohibido entrar. Si la conciencia es darse cuenta de los actos, los tremecinos, que nunca se separan, salvo en cuestiones de placer carnal, donde uno cuida del otro, poseen una conciencia que podía llamarse plena. Alejados del pueblo, viven en los cerros, bajan solo cuando los víveres escasean, roban y matan por odio. Se dice que basta mirarlos 3 segundos para que descarguen su arma contra cualquiera, y si notan caras de asombro por su estatura, también es motivo de muerte. Se rumora que viven escondidos en algún cerro lejano a Cutzamala, quizá en la boca de la barranca, cerca de Agua del Padre, o en el Cerro del Águila. Son suposiciones que se cuentan en los bares, por alguno que tuvo el infortunio de encontrarlos, o pura imaginación de cantina, provocada por el aburrimiento y la necesidad de tener tela de donde cortar para amenizar la tarde. ¿Cuántos cuentos han nacido en las tabernas? Mitad verdad y mitad lengua, así se forjan las grandes mentiras, dicen los entendidos. Aunque rufianes, los tremecinos aman la vida, y eso se nota en la forma en que adoran a su madre cuando bajan al pueblo a verla. Santo Madre, Santo Hijo, dice la mujer abnegada, mientras los persigna y los abraza con cariño materno. En ese abrazo los hace volver al útero. Esos momentos los humanizan. Recuerdan cuando su madre, para mantenerlos, lavaba ropa ajena y la planchaba con una plancha de hierro calentada en brasas de fogón, mientras ellos comían frijoles combas en platos de plástico. Evocan San Juan Chámacuac, donde su madre se refugió tras ser mancillada. En su infancia jugaban por las tardes en el Cerrito Pelón y miraban los techos de teja de las casas, de donde salía humo. Abajo, otros niños peleaban en tremolina por algún juguete viejo o migas de pan. Los rebuznos y el ruido de sirenas despedazan esas memorias. Momentos antes de ser fusilados, los tremecinos miran en lontananza el río Amuco, casi seco por el temporal. En sus orillas se levantan los únicos árboles de hojas perennes, donde anidan pericos. El viento escaso y tibio mueve las ramas. Al escuchar los disparos, las aves salen en desbandada hacia todos lados y luego regresan, como si tuvieran las patas atadas a las ramas de los árboles. Gracias. Gracias, Óscar Contreras. Y desde la Ciudad de México recibimos a Jorge Enrique Escalona del Moral. Ha publicado un cuento en los suplementos culturales de los periódicos La Jornada, Reforma y Excelsior. Ha sido director de la revista literaria Voces de la Primera Imprenta, segundo lugar del Premio Nacional del Cuento Carmen Báez en 2002, primer lugar en el certamen literario José Revueltas 2003 de la Ciudad de México y segundo lugar en el concurso de calaveritas literarias del INAH Museo del Carmen 2020. Autor de Laberinto de Mujeres, Cuentos y Relatos de la UNAM 2008, Trazos Simples, y además en 2012, además Sin Código Postal, Cuentos y Relatos de la Ciudad de México 2015, De Bajo Calibre, Minificciones también en 2019, y Apuntes de
Oscar. Reseñas Palinas sobre desarrollo organizacional en 2020, coautor de más de 30 libros. Lo recibimos con un fuerte aplauso, Jorge Enrique Escalona de Moral. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por la invitación. Gracias, amigas, amigos, sobre todo esto que es un encuentro fraterno, y mi gratitud eterna al maestro Raúl Tobar, quien nos compartió charla, nos abrió los brazos para estos encuentros y porque pudimos dialogar y acercarnos fraternalmente. Gracias a todos. Gracias a la Academia Nacional de Poesía, maestro Morel, gracias por acompañarnos. Y bueno, comienzo con un cuento de mi libro Laberinto de Mujeres. Este libro ganó en Uganda el premio Idi Amin Dada a la mejor portada con los peores textos. Entonces, bueno, ya de la madre, un texto que habla de una madre. La herencia. Cuando Elena tuvo a su única hija, terminó su historia personal. La maternidad enterró para siempre otros anhelos. A partir de ese momento, y hasta su muerte, solo sería madre. Decía que su hija era lo mejor y lo único que le había dejado al morir su esposo, Pablo Torres, aunque sus amigas cercanas sabían que la habían abandonado. Para Elena, el tiempo ya no lo medía el reloj, sino su hija Minerva. Su vida estaba dividida en dos épocas, antes y después del nacimiento de Minerva. Recordaba que el 9 de febrero era el cumpleaños de su tío Daniel, porque coincidía con la fecha en que le anunciaron que estaba embarazada. Sabía cuándo sucedió el temblor porque Minervita tenía entonces 3 años. Deducía las edades de los hijos de sus amigas porque nacieron unos meses antes o después que Minervita. En su casa, las paredes eran una galería fotográfica interminable. Minerva a los 3, 4, 5, 6, 30, 100, 400, 1000 y 5000 días. Con los ojos cerrados, abiertos, de panza, de nalgas, desnuda, vestida, llorando, riendo, gritando, enojada, triste, su primer pañal sucio, su primer diente, su primer cabello cortado, su primer trenza, tomando pecho, tomando mamila, biberón, chupón, en vaso entrenador, su primer refresco, su primer licuado, en el jardín de niños, en la primaria, en la secundaria, años unis, con Anita, Raquel, Luisito, Betito, Ramito, Jorgito, vestida de Indita, de Adelita, Mariposita, Brujita, Caperucita, Negrita, Abejita, bailarina, puestrita de Navidad. Al centro de la pared no podía faltar el enorme cuadro de poliéster con la foto de Minerva Torres en sus 15 años. Minerva era el mundo para Elena. Para su hija eran sus palabras, sus ingresos, sus sueños. Solo hablaba de ella, de sus estudios, de sus corajes, de su menstruación, de sus gustos, de su forma de vestir, de sus amigas y de Víctor, su novio. Ese muchacho mal vestido, vago y apestoso, que se había vuelto la sombra de Minerva y a veces, varias veces, el llanto de la jovencita. Él sería su único hombre, no habría otro, pues con Víctor tuvo su primera y posterior relaciones sexuales. Él era su hombre para siempre, así se le había inculcado en la casa y en la iglesia. Una tarde, Elena supo del despertar sexual de Minerva. Solo con mirarla descubrió el cambio en su hija, sin saberlo. También ella hubiera querido mirarse en la mirada de un hombre enamorado, encontrar unos ojos que gritaran te amo, como ella lo gritaba. Ella hubiera querido ser descubierta entera por los labios de ese hombre, por sus manos ligeras, por sus dedos indiscretos que buscaran rincones como altares sagrados para rezar alegres con esos roces largos, con encantos obscenos. Ella hubiera deseado que unas dulces palabras viajaran a sus adentros para quedar tatuadas más allá de sus huesos. Ella hubiera querido ser amada completa, como dicen los cuentos y las telenovelas. Esperó suavidad, pero encontró dureza. Deseó desenfrenado dolor y aspereza.
de furia masculina que penetra agitada con fuerza, con dominio, con actitud triunfante de quien ha conseguido obtener la pureza que otros han querido. Para Víctor fue triunfo, para Minerva esperanza. Y Elena aceptó todo con tal de ver feliz a Minerva. Le pagó las idas al cine, a bailar, a cenar, al hotel, a tomar, a viajar y la boda con Víctor. Jesús también se encontró con una esposa que lo atendía, una suegra que no lo quería, pero lo soportaba con la hija, un lugar donde llegar, donde comer, donde dormir y donde invitar a sus amigos. Hasta que un día se fue, cansado de los gritos, de los reclamos, de las miradas que no le dejaban beber en paz su cerveza, de la falta de botana, de su cansado descansar, de los llantos de su hija Victoria Elena. En cambio, para Minerva, la maternidad enterró para siempre otros anhelos. A partir de ese momento y hasta su muerte, solo sería madre. Decía que su hija era lo mejor y lo único que le había dejado su esposo Víctor. Para Minerva, el tiempo ya no lo medía el reloj, sino su hija, Victoria Elena. Quien conoció la maternidad gracias a Antonio, que la abandonó. Su hija Minerva Antonia parió a Luisa Victoria, que no conoció a Luis, su padre, y tuvo a Paula Minerva, que bautizó a su hija como Luisa Epifanía, en recuerdo del hombre que le enamoró y la dejó. Luisa Epifanía murió sola, abandonada por Pedro Pablo, su hijo, agradecida por la maternidad heredada y con la esperanza que tuvieron Elena, Minerva, Victoria Elena, Minerva Antonia, Luisa Victoria y Paula Minerva, de encontrarse en unos ojos que gritaran te amo. Y ahora, unas minificciones de este libro de bajo calibre, que en Nicaragua fue premiado con el trofeo Anastasio Somoza a la mayor destrucción de las palabras. De la mano del destino, o el destino en sus manos, Raúl era un escéptico. Se burlaba de la quiromancia, de la cartomancia y de todas las artes adivinatorias. Cuando vio el letrero que anunciaba falomancia, decidió, por curiosidad, entrar a que le leyera en el futuro. Las suaves manos de la pitonisa recorrieron el cuerpo cavernoso y esponjoso del pene de Raúl. El glande, el frenillo y el prepucio fueron analizados manualmente, línea por línea, lunar por lunar y nervio por nervio. ¡Ay!, exclamó gozoso. Si no te aguantas, no puedo leer todo tu porvenir. Desde entonces, Raúl encontró su futuro. Vivir de milagro. Soñaba que volvía a nacer y me acercaba al mejor de los paraísos. Un lugar lleno de tranquilidad, donde me esperaban placeres inseparables, inagotables. De pronto, escuché una voz que me arrancó de mi éxtasis. ¡Lázaro, levántate y anda! Y sigo vagando en este infierno terrenal contra mi voluntad. Alzheimer. Cuando terminó de colocar el nacimiento navideño, recordó que ya era testigo de Jehová. Y por último, sabor a mí. Desde ese día, él no dejó de besarla. Ella siguió usando el labial sabor a barbacoa. Gracias. Gracias, Jorge Enrique Escalona del Moral. Nuestra siguiente ponente escribe con el seudónimo de Ginefeva. María Yolanda Salazar Olivares nace el 15 de mayo de 1976 en Paso Grande, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, México, de profesión socióloga. Su gusto por la escritura nace hace algunas décadas y participa en la publicación de antologías de rango nacional e internacional, así como también ha sido publicada en el suplemento cultural La Jiribilla del Gráfico de Jalapa, la revista cultural La Nextli de la editorial Foro Fiscal y la revista cultural En España Azar.
autora del libro Ayeres y Pasiones en Tinta. Recibimos con un caluroso aplauso a Yolanda Salazar Olivares. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y mi agradecimiento a Sandra por esta invitación nuevamente para estar aquí con todos ustedes. Llora el corazón, consolarlo es imposible, mar abierto se siente, profundidad de la mar. Llora el corazón por tu cariño perdido, adiós decirte no puedo, hoy me quedaré. Llora el corazón por la razón contenida, abrir tu corazón al mío, aun cuando duele. Llora el corazón, tu amor aún me interesa. Te amo, lo ha confesado. Dejarte ir no quiero. Gracias. Esta noche tiritan las estrellas, las artificiales, luces de la tierra, se encienden. Mi alma se enamora de tu sueño, pensamiento e imaginación me embriagan. Cuál veneno de amor me encanta, cautiva de tus besos me encuentro, que saboreo entre sábanas cada mañana. Solo sueño por tu sueño, con mi alma, y te busco por mi almohada. ¿Qué te extraña? Ven, amor, ven a mi lado, solo un momento, que tu ausencia cada instante ya me mata. Gracias. Hoy, soñarte es tenerte, ilusión que renueva el ambiente. Te conozco y no noto nada raro, solo tú, suspirando hacia el pasado. Dame un beso, te lo pido en silencio. No me escuchas y el aire se lo lleva. Ven, amado, a mi lado, este año, que mis labios te conceden un regalo. Solo falta que me enredes en tu abrazo, el día que siempre he esperado. Ven, atrápame en silencio, dame de tu mano un nuevo vino, beber sorbos de tu alma que antes me han embriagado, cuando dejas de ser loco embravecido. Gracias. El alma susurra la vida, tras el sentir de tu amor la caricia, caricia anudada a la piel, caricia que traspasa cada poro. La vida, mi vida se entrelaza contigo, te sigue, te busca, por esa caricia que se queda ahí, ahí donde acariciaste sin tocar, donde solo tu voz acarició, con el afán de quedarse para siempre. La caricia al alma, esa caricia difícil de dar, y me la diste tú, aunque no te pudiste quedar. Gracias. Cambiando un poquito y pues al encontrarme entre un mundo de adolescentes, esta se titula Rebeldía Adolescente. Grito en silencio, callo en voz alta, rebelde sin causa, sin bandera ni altar. Quiero romper las cadenas que me atan y volar sin alas, sin miedo a caer. Mi cuarto es mi reino, mi refugio y mi cárcel, donde grito mi libertad sin que nadie me escuche. Mi música es mi voz, mi grito de guerra, donde la rabia y la pasión se desatan sin control. No quiero ser como ellos, no quiero ser como tú. Quiero ser yo, sin miedos a ser juzgado. Quiero vivir sin vida. Quiero vivir mi vida, sin reglas ni normas. Quiero ser libre, sin importar el precio. La rebeldía es mi escudo, mi armadura y mi espada. Con ella lucho contra el mundo, sin miedo a la derrota. Pues en la lucha encuentro mi libertad y en la rebeldía mi verdadera identidad. Y pues volviendo a lo mío, este se titula Lo que guardo en el corazón. Tengo un rincón sin puertas ni llave, donde el tiempo no se atreve a entrar. Ahí viven todos mis instantes buenos, tu risa, el mar, un lechero y el azar.
Guardo el sonido de pasos que ya no vuelven, pero que siguen llegando cuando cierro los ojos. Guardo palabras que nunca se dijeron en voz alta, y aún así me sostienen los días flojos. Atesoro amaneceres que no tomo foto, porque preferí guardarlos en mi piel. Atesoro brazos que fueron casa y cafés que supieron a volver. El corazón no es museo, es jardín. Lo que siembras florece aunque sea recuerdo, y si duele, a veces también perfuma. Y si pesa un poco, también es cierto. Que nadie me diga que olvide, porque olvidar sería quedarme pobre. Yo elijo cargar lo que amé, que al final es lo único que me nombra. Gracias. Veneno. Tu ausencia es un veneno que me mata, un dolor que se arrastra como una serpiente. En mis sueños tu recuerdo me acosa y al despertar la soledad me devora. Tu risa, un eco que se pierde en el viento, tu voz, un susurro que me hace temblar. Quisiera olvidarte, pero no puedo, pues en mi alma tu amor sigue ardiendo. La noche es oscura y yo estoy sola. Con el paso de tu ausencia que me aplasta, quisiera escapar, pero no puedo huir, pues en cada rincón tu recuerdo me persigue. En este abismo de dolor y desesperanza, solo me queda llorar y maldecir tu nombre. Gracias. Muchas gracias, Yolanda Salazar Olivares. Y también de la Ciudad de México recibimos a Angélica Arriola Medina. Ella es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Además ha participado en antologías, Voces del Universo, Nostalgias, Voces en la Lluvia en los años 2023, 2024 y 2025. Es integrante de Poetas Sin Fronteras. Como se merece, la recibimos con un fuerte aplauso a Angélica Arriola Medina. Muchas gracias, sobre todo a la maestra Sandra Gallardo por su paciencia y amable invitación. Bien, me da mucho gusto compartir esta mesa con nadadores porque estoy convencida que el mundo está compuesto de narración. Pero solo traigo algunos poemas sobre los narradores. Entonces, inicio con esto que se llama El rito del amor y el vino. Dice así: cuando el vino rojo rubí como tus labios resbala por tu boca, me sabe a regaliz, y que cae sobre mis pezones en un beso compartido a ocultadores. Si se desliza por mis muslos, se torna ácido, especiado, y cuando cae sobre tu vientre, nos invade la esencia del cedro y el tabaco. Ya en tu sexo, el vino se transforma tánico, amargo y fuerte, como el mismo acto de amor. Ahora, sobre nuestras pérdidas, mis recuerdos. Dice así: el humo de mi memoria se resfría de aquel tiempo, lejos de toda conciencia de sabiduría. Permanezco inmóvil, no pienso, apenas existo. El vacío llena mi existencia y el sinsentido cubre la realidad. Solo está esta inmensa, sórdida, agobiante soledad. Antes, la vida fluía. Solo había que vivir. Una canción de cuna, los juegos felices de la infancia, un consejo dado siempre a ti, se agolpan en mi vida. Hoy sucumbo ante lo inefable. El dolor revolotea en mi interior, me carcome lento y voraz. Y los quito sentir embravecido, y tú, en el cielo infinito, donde lo único cierto es la incertidumbre. Ahora paso a un... Gracias.
Ahora paso a unos aforismos, quizás muy mínimos, en honor a que los extraños pues mínimos que traen huevos. Estos son sobre el silencio. Dice, el silencio me envuelve entre estas cuatro paredes. Le pregunto si tiene todas las respuestas y no me dice nada. 2. El silencio es per se una injusticia que nos obliga a aceptar calladas respuestas. 3. El silencio me rodea. El silencio me rodea. Un mero silencio nos rodea. Siguiendo esto de los polímeros, ahora como la locura, escribí. Perder la razón o que no te den la razón es la razón de la sin razón. Este otro que se llama nombrar locura. Llama locos a los genios, los rebeldes y a los poetas. Difícil saber quién tiene la razón cuando en un mundo caótico todos dan perdón. Un poema un poco más largo es Imagen de la locura. Los locos miran hacia adentro, escurriendo su nostalgia. Se bambolean al ritmo del tiempo, poseídos por el espíritu del viento. Se diluyen dentro de un paisaje sombrío. Los locos mimetizados con los árboles hablan con el sol y se esconden de la noche. Han perdido todos los juicios, el de la cordura, el de la sociedad y el de la vida. Ahora tengo otros dos poemas. Sí, ok. Viví un tiempo en la ciudad de Campeche y esto se lo digo. Campeche. Hoy quiero cantarte a ti, ciudad amurallada, la de los atardeceres de fuego, la tierra del pregonero y atacada por piratas. Ciudad luminosa y ardiente que me enseñó el mar y a amar, a libre albedrío y a soltar todas las ataduras. Ciudad de cálidos amaneceres y ríos de mariposas amarillas, de puertas abiertas y el sudor a flor de piel. Ciudad brillante, donde encontré su húmeda mirada y con la cadencia de las olas, el vaivén de sus caderas. Ahora sí, una narración. Está muy breve, pero va a ser, es corto. No, perdón. Este sí. Es un que ahora le llaman minificción, ¿no? Se llama Zapatos Rojos. Dice así: zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. 1. Jugaba a las escondidas. 2. ¿Pero con quién? Nadie quería jugar con ella. 3. Estaba sola. Decidió no estar más. 4. Se arrojó de la azotea. 5. Caía la tarde. 6. Cuando un hombre plasmaba el crepúsculo por su cámara. 7. El cielo se tiñó de fuego. Finalmente, un poema que hice anoche, tanto que hasta tembló. Dice, y lo dediqué a esta ciudad, a Córdoba. Dice así, y a ustedes, compañeros. Ante un mundo convulso, los poetas se afanan para contar sus emociones. No hay moneda de cambio, solo intercambio de palabras. El uso del lenguaje como centro del universo nos recuerda que aún somos humanos.
Es el lenguaje que me permite decir ahora que ya extraño el aroma del café, las palmeras y las cúpulas queriendo tocar el cielo. El uso de la palabra que me deja decir ahora gracias y hasta pronto, amigos. Gracias, Angélica Arriola, y despedimos como se merece a esta interesante mesa de escritores. Muchas gracias a todos. Felicidades.